miedo de un ejército de leones guiado por ovejas. Tengo miedo de un ejército de ovejas guiado por un león. Alejandro Magno. O Alejandro el Grande, como también fue conocido este personaje que vivió dentro del periodo de la Edad Antigua del que hoy les voy a hablar. La Edad Antigua es uno de los periodos de la historia más extensos, donde hubo mayor cambio cultural y social de la historia. Comenzó con los sumerios en el año 3500 a.C. y finalizó cuando se produjo la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Este periodo, al ser uno de los más extensos, dio lugar al descubrimiento no solo de nuevas tecnologías que hacían más fácil la vida del hombre y de los mecanismos que lo rodeaban, sino además el descubrimiento de cómo funcionaba el universo, así como también la organización del ser humano dentro de la sociedad. La destrucción de los grandes palacios. La caída del mundo micénico, que en reiteradas ocasiones ha sido relacionado a las invasiones dorias, hunde sus raíces en la propia memoria de la Grecia antigua, donde los dorios, protagonistas del mito regreso de los heráclitas procedentes del centro de Europa, llegaron como fuerzas invasoras produciendo la caída del mundo micénico, como de importantes transformaciones que abrieron la llamada época oscura y la base de la cultura griega. La erupción del volcán de Terra fue uno de los fenómenos naturales más significativos que ocurrió durante el periodo de la Edad de Bronce. La erupción volcánica causó un cambio climático en toda la zona del Mediterráneo y posiblemente en todo el planeta. En 1450 a.C. ya podemos hablar del dominio de los micénicos de la Grecia continental sobre los minoicos en Creta. Aunque a menudo se veía sucediendo a uno del otro, la transición de poder duró varios siglos. En la mitología griega, la guerra de Troya fue un conflicto bélico en el que se enfrentaron ejércitos aqueos contra la ciudad de Troya. La capacidad de la humanidad se ha visto muchas veces frenada en sus planes por fuerzas o ímpetu de múltiples desastres o fenómenos. La Edad Antigua es la parte de la historia en la que nos muestra civilizaciones completas que no han sabido qué eran o por qué se producían algunos de los acontecimientos de los que hoy, gracias a los conocimientos científicos, podemos decir qué eran, cómo se han producido y con suerte hasta cuándo se podrían dar. La historia nos ha mostrado una etapa donde nada tenía una explicación lógica, que todo se le daba a la deidad, a un poder de un Dios supremo como el castigo. Esta etapa nos muestra que cuánto hemos avanzado a lo largo de la historia. Hoy en día podemos darle explicación a todo fenómeno natural o físico que se pueda provocar por el mismo hombre. La Edad Media es la etapa a continuación de la Edad Antigua. Aquí se dan grandes cambios a nivel mundial, que se da la caída del Imperio Romano Occidental y el consecuente surgimiento de reinos medievales. También se da el descubrimiento de América en el ocaso de la Edad, y en la concepción de los desastres se tiene o se empiezan a ver cuestionamientos de su origen, ya no tanto como que son castigos divinos, como se consideraba antiguamente, sino se empieza o se inicia a buscar una causa explicable. El contexto histórico sea un cambio de pensamiento teocrático por uno más antropocéntrico, que esto da paso al surgimiento del Renacimiento, que es un movimiento que da una nueva concepción del hombre y del mundo. Se tienen eventos que impactan a nivel mundial, como la misteriosa niebla del año 536, que es un evento que hoy en día se marca, según algunos historiadores, como la peor época para estar vivo, ya que por 18 meses aproximadamente se cubrió el cielo de una oscuridad sobre parte de Europa, Asia y Oriente Medio. Esta oscuridad no solo afectó el entorno físico, obviamente, eh, sino generó problemas de salud, de cosecha, por ende hambruna, a la cual años después, muchos años después, se le da una explicación que fue provocada por una erupción en Islandia,
una erupción volcánica. Este evento, junto a la aparición de la peste bubónica o la peste negra, sumieron al continente en un estancamiento económico que afectó a gran porcentaje de la población de Eurasia. Se desconoce el total de muertes, pero se habla por correlaciones modernas que pudo haber sido entre 80 a 200 millones de personas. Algunos historiadores atribuyen la peste a la crisis del sistema feudal. Debido al gran crecimiento demográfico, se habían puesto en cultivo tierras cada vez de menor calidad y de bajo rendimiento, provocando una mala productividad y una creciente malnutrición en la población. Esto generó un ambiente propicio para que a la llegada de un bacilo, que era lo que provocaba la enfermedad, en otros tiempos se hubiera encontrado un mejor sistema inmune, pero la malnutrición, fue un detonador de una de las mayores tragedias de salubridad en la historia de la humanidad, así como la falta de higiene a nivel general en esta edad. Es buscarle una explicación a los eventos, alejarse de la idea de atribuir a una deidad o un castigo divino para buscar darle una explicación, involucrando diferentes cambios de visión como políticos, económicos, humanistas, religiosos, humanitarios y sobre todo geográficos. Mi nombre es Héctor Lucas y yo les voy a platicar sobre la perspectiva de riesgo y los desastres en la Edad Moderna. Este periodo de la historia se establece desde el siglo XV hasta el siglo XVIII después de Cristo y se establece como su punto de partida con dos hechos principales de la historia, que es la caída de Constantinopla en el año 1453 o la llegada de Colón a América en el año 1492. Durante esta época podemos hablar de que aparece el absolutismo, en que los reyes concentraban el poder político. Es importante hacer esto mención porque el final de esta forma de gobierno también daría lugar a la finalización de la época moderna. Y es con un hecho relevante que es la toma de la Bastilla y la Revolución Francesa en el año de 1789. Es importante tomar en cuenta que durante esta época el descubrimiento de América y obviamente la posterior invasión y colonización por parte de los diversos países europeos también da paso a un abundante expansionismo de estas colonias. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso del siglo, terminan por producirse levantamientos que culminan con la Revolución Americana y la Guerra de Independencia de los Estados Unidos y múltiples colonias. Se abole la esclavitud, un hecho importante, y surgimiento de la Ilustración, hecho que es importante destacar porque Dios deja de ser el núcleo de interés intelectual para concentrarse en la figura del ser humano. Aspectos importantes en la parte científica y sociales como la llegada de la máquina de vapor, el aparecimiento de las vacunas, cambios políticos y religiosos como la reforma luterana y la contrarreforma, y como había indicado, la finalización de esta etapa es con la Revolución Francesa en el año de 1789. Importante destacar que durante esta época se dio un hecho muy relevante que es el terremoto de Lisboa. Lisboa ya había tenido un terremoto de magnitud muy importante más o menos en el año 1531, específicamente el 26 de enero. Sin embargo, en la mañana del 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos del año 1755, se produjo un terremoto arriba de los 8 grados en la magnitud que se manejaba en ese momento. Este terremoto contribuyó enormemente al nacimiento de la sismología moderna, al haberse convocado un equipo importante de científicos especialistas en torno al evento. El ser humano lleva dejando su huella en el mundo durante millones de años. A través de los tiempos hemos aprendido mucho. Entre otras muchas cosas, hemos desarrollado agricultura y la ganadería, el arte y la tecnología, la fe, la filosofía y la ciencia, la civilización y la cultura. Edad contemporánea, la última de las edades que se contempla en la historia
incluye todos los sucesos acontecidos desde la Revolución Francesa. Son muchos los hitos conocidos de esta etapa. La Revolución Francesa en sí, el avance de la tecnología hasta llegar a la denominada Revolución Industrial, la Primera Guerra Mundial, la aparición del fascismo y la Segunda Guerra Mundial son algunos de los más conocidos sucesos acontecidos. La Revolución Francesa fue un proceso social y político que se desarrolló en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la república, eliminando la base económica y social del antiguo régimen. En la era de la revolución brinda una visión global de la transformación que tuvieron entre 1789 y 1848 de la Revolución Francesa y despegue de la industrialización británica hasta la Revolución de 1848 y el Manifiesto Comunista. Una visión que no se limita de los acontecimientos políticos y los avances económicos, sino que abarca temas tan diversos como los nacionalismos, las luchas campesinas, el movimiento obrero, las ideas religiosas, las ciencias o las artes. El imperio napoleónico, el primer imperio francés, también conocido como el imperio o la Francia napoleónica, fue el gobierno establecido por Napoleón Bonaparte desde la disolución de la Primera República Francesa. Napoleón logró conquistar prácticamente todo el territorio italiano, así como Egipto y zonas aledañas en Siria. Sin embargo,